Una derivada se define a partir de esto que ven aquí. Ok. Primero, tenemos una función que está definida en un intervalo AB. Es decir, no requerimos que esté definida en todo el eje de X, sino solo en un intervalo. Y sobre ese intervalo vamos a hablar de la derivada. Ok. Ahora, además de que está definida en un intervalo, es de valores reales. No estamos esperando que sean racionales o complejos. Y esto lo hacemos por simpleza. Ok, ahora hablamos de un cociente. ¿Qué tiene este cociente? Bueno, tiene en el numerador f de t menos f de... Ok, aquí tenemos f de t menos f de x sobre t menos x. Y es el cociente que conocemos. Ok, la derivada vendría siendo el límite de t tiende a x cuando del cociente. Eso sí, existe el límite. Ok, entonces ustedes tienen un eje de valores reales. Ustedes tienen una función y tienen que estar definida entre a y b. Y si la derivada existe, pues será la derivada en algún punto x0. Y va a ser el límite de t tiende a x de este cociente, es lo que tenemos, ¿no? Eso es la definición de derivada. Gráficamente, tenemos que... Ok, la imagen que conocemos de la derivada sería... Bueno, tengo mi x, tengo mi f de x. Ok, y aquí hay un punto x0 al que va a converger una sucesión. ¿Qué quiere decir? Aquí va a haber el primer elemento de la sucesión, que yo llamo T1. El segundo elemento, que yo llamo T2. Luego T3. Y esta sucesión pues tiene la característica que conforme va avanzando se va acercando cada vez más a x0 y nunca llegas a x0. Ok, tenemos una sucesión que converge hasta x0 y vamos a definir aquí está nuestra función. Vamos a definir la secante de cada punto de la sucesión con la función y con x0. O sea, esta la vamos a definir como nuestra primer secante. Es S1, que es una secante que corta la función en T1 y X0. Sí, sería una línea que se va hasta el infinito, ¿no? Ok. Esta sería la segunda. ¿Por qué? Porque corta en T2 y X0. Ok. Y esta sería la tercera, ¿no? Porque corta en T3 y X0. Y así hasta que nos vamos hasta el infinito, ¿no? Ok. Cada secante tiene su pendiente. Por ejemplo, esta tiene una pendiente pues casi cero, ¿no? Que la vamos a llamar M1. Esta tiene una pendiente un poco más elevada que es M2. Y esta vendría siendo M3. Ok, ¿qué es la derivada en términos gráficos? Sería el límite de esta sucesión de las M's. Ok, ustedes van M1, M2, M3 y que tienen las características estas M's que son las pendientes de estas secantes y que tienen de característica estas secantes que dependen de la sucesión de las T's. Entonces, conforme las T's se van acercando hacia X0,
las secantes van cambiando y las pendientes van cambiando hasta que convergen en un punto. Y ese valor, el límite de m, vendría siendo la derivada. ¿De acuerdo? Ok. Eso en cuanto a cómo se define una derivada, cómo se ve gráficamente una derivada. Y teniendo en cuenta eso, algo que nos permite saber la derivada es... Ok. Y todo esto, si es que existe, ¿qué quiere decir que no exista? Que puedas tener varios valores para m o no puedes encontrar algún valor para m, ¿no? ¿Cuándo no existe la derivada? Aquí tenemos 5 casos. El primero es que... ¿alguien quiere leer el punto 1? Yo. Dice que la gráfica describa en el punto P una esquina provocando que las derivadas laterales difieran entre sí. Ajá. Ok, entonces no tenemos forma de hacer una derivada. Sí. Sí, cuando llegas al punto P, la gráfica se... No sé qué trae ahorita la... Ok, bueno, lo pueden ver. Cuando llegas al punto P cambia de dirección totalmente, ¿no? Y aquí no puedes encontrar una derivada. ¿Alguien quiere leer el punto 2? Yo. Que la gráfica describa en el punto P una cúspide ocasionando que la pendiente PQ tienda a infinito por un lado y a menos infinito por el otro. Este es similar a la primera, pero en este caso tenemos valor de menos infinito y más infinito. Ok, el caso 3. Sí, ¿quién sabe? Que la gráfica tenga una tangente vertical en P, dando lugar a que las pendientes de PQ se tendan a infinito por ambos lados o a menos infinito por ambos lados. En la figura se ilustra que tiende a menos infinito. Ok, si tendiera a más infinito, pues tendríamos nada más el caso contrario, ¿no? Que aquí se fuera en vertical hacia arriba, ¿no? La 4. Que la gráfica presente una discontinuidad. Ok. Y bueno, ya sea que pase de un nivel a otro de repente, o que simplemente hay un punto fuera de lugar, ¿no? Ok. Esos son los casos en los que no vamos a encontrar la derivada. Y quiere decir que esto de aquí no va a existir, ¿no? Aquí. Ahora, algo importante de las derivadas es que si... Aquí está. Aquí está. Ok, ¿alguien quiere leer este? Yo lo leo. ¿Qué leo? ¿El teorema o todo? Sí, todo. Menos la demostración. Menos la demostración. Okay. Dice, las funciones diferenciables son continuas. Una función es continua en todos los puntos donde tiene derivada. Luego, teorema 1. Diferenciabilidad implica continuidad. Si f tiene derivada en x igual a c, entonces f es continua en x igual a c. Ok. Sí, podemos hablar de continuidad de forma gráfica cuando tú tienes una función y sabes que pasa por este punto, ¿no? Digamos que pasa por el punto 1. Ok. Aquí en x1, ¿no? Ok, esta función va a ser continua si... De nuevo voy a poner unas... No sé, a 1, a 2, a 3. Ok,
esta función va a ser continua si conforme me voy acercando a ella por el eje X, también me voy acercando hacia ella, ¿no? O sea, no puede ser que yo me estoy acercando por el eje X, pero voy a pasar bien lejos de ella. O me estoy acercando y voy a pasar muy lejos, muy arriba de ella. Conforme me voy acercando, debo llegar hasta ella. No puede ser que simplemente salte, ¿no? Y por eso cuando tienes una función continua no ves ninguno de estos saltos de que la función pues va por aquí y luego pues, mira, vamos por acá. Ok. Ahora lo que quiere decir el teorema es que si puedes diferenciar la función en todos sus puntos, quiere decir que la función es continua en todos sus puntos. La demostración está aquí abajo. Sí, partimos de decir, bueno, puedes diferenciar la función. Eso que significa que ok, una función estoy tomando el revés. Ok, nuestra función ok, sea f. Déjenme borrar esto. Bueno, voy a pasar un poquito más para abajo. Ok. Sea f una función diferenciable, ¿no? Esto equivale a decir que la derivada de f de x existe, ¿no? ¿Y qué es la derivada de f de x? Pues la derivada de f de x no es más que f de... bueno, lo voy a poner que en su forma de x más h. No me acuerdo cuál usaron aquí. Sí, usaron la típica, ¿no? Ok, quiere decir que el límite de h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h existe, ¿no? O sea, para cualquier punto que agarre de x, esto me va a dar un valor. Ahora, ya que sé eso, puedo usarlo y aquí lo van a hacer, ¿no? Bueno, quieren decir que conforme tengo f de c de h, de c más h, y conforme esta h se vaya haciendo 0, esto se va a ir haciendo f de c, ¿sí? O sea, quieren decir que cuando h va a 0, f de c más h se va haciendo f de c. Esto es... bueno, ya moví este. Digamos que aquí tengo c de nuevo. Y aquí tengo varias h's. De nuevo, conforme... aquí tendría c más h, suponiendo que pues h es negativa, ¿no? También puede pasar del otro lado, ¿no? Que aquí tengamos c más h4 o algo así. Ok, conforme esta h se va volviendo 0, vamos a tener que f de c más h se va volviendo f de c. O sea, aquí puede estar muy alejada, aquí no tanto, así. Pero cuando se vayan acercando a c por ambos lados, tienen que llegar a este punto, al punto c, f de c, ¿no? Ok. Entonces, tú quieres demostrar que cuando h tiende a 0, f de c más h tiende a f de c. ¿Por qué? Porque eso nos diría que la función es continua. Luego, tú ya sabes que la derivada, que es esta ecuación, nomás que borré
No me lleve esto. Bueno, let's go. Ok, la derivada, que es esta ecuación, sí existe. Entonces, a partir de saber que esto existe, vamos a tratar de decir, bueno, esto es cierto, ¿no? Ok. Empezamos diciendo, aquí lo iguala desde el principio. Ok, aquí voy a empezar con una identidad. Ok, el libro lo primero que hace es decir lo mismo, f de c más h igual a f de c más h. Ok, bueno, esto lo sabemos. Luego dice, voy a sumar y restar f de c. O sea, y de esta forma no voy a tener... Ok, sumo y resto, no he cambiado la ecuación. Luego voy a agarrar a estos dos y los voy a multiplicar y dividir por h. Disculpa, Ajá. ¿lo de arriba es un signo de igual o de diferente? Sí, es igual. Sí. Ah, ok. Aquí rayé por accidente. Ok, voy a multiplicar y dividir por h. Y ya que tengo toda esta ecuación hecha, que a partir de algo que sabemos, f de c más h es igual a f de c más h, voy a usar el límite, ¿no? Ok, ¿qué pasa cuando h tiende a 0? ¿Y qué estoy esperando que pase con esta ecuación? Ok, estoy esperando que cuando h tiende a 0, esta se haga f de c. Es decir, estoy esperando que todo lo de azul se elimine. Vamos a ver. Ok, cuando h tiende a 0, lo aplicamos de este lado. Límite de h tiende a 0, f de c más f de c más h. Ok. Y tiende a 0. Ok, aquí voy a aplicar las reglas de los límites. Como se están sumando, yo los puedo separar. Y aquí como se están multiplicando, también los puedo separar. Ok. Esta parte no tiene h, así que se queda igual. F de c. Esta parte es la derivada, ¿no? Y esta parte, límite de h, ¿qué pasa con h? Cuando h tiende a 0, pues tiende a 0, ¿no? Y ya. Ok. Entonces tenemos que el límite de h tiende a 0 de f de c más h
es f de c más la derivada de f de c por 0. Ocupamos que la derivada de f de c exista, que tenga un valor real, porque de lo contrario, pues no podríamos decir, bueno, esto por 0, 0, porque realmente no sabemos qué es eso, ¿no? Entonces, si existe, y en este caso si existe, tenemos que la derivada por 0 es 0, entonces nos queda solo esto, ¿no? Ok, de nuevo que estamos diciendo con todo esto, que si nuestra función sí tiene una derivada, si sí existe, entonces va a ser continua. Que no vamos Rogelio, Ajá. perdón, es que tengo una duda. El límite de cuando h se acerca a 0 en función de c más h, en la racional que tenemos ahí, donde se divide por h. Aquí, sí. Ajá, eso te dio lo de derivada de c. Sí, esta es la definición de la derivada. Ah, ya. Pero cuando checábamos lo de los límites, no teníamos que convertir a h en 0. Aquí está, no, límite de h tiende a 0. Sí, pero si lo hacemos a 0, es que creo que así lo hacía en prepa y en cálculo 1 hacía eso también. Cuando intentaba demostrar un límite, sustituía todas las h's por 0. Pero si lo hiciera aquí me saldría inexistente, ¿no? O bueno, sí. A ver. Pero es que eso ya es cuando haces como que todo el procedimiento. O sea, ya cuando tienes resultado y estás de que evaluando y así. ¿Sí? Pero ahorita nada más es la pura definición, entonces nada más se sustituye como que es la definición y pues ya, o sea, eso es lo que pasa aquí. Ah, ok. Es que esa era mi duda. Yo decía que no tendría que ser 0, pero no, está bien, sí. Ok. Sí, gracias, Rogelio. Perdón. Gracias a quien contestó. Aquí. Entonces, si nuestra función se puede derivar, entonces nuestra función es continua y no vamos a tener esto. ¿De acuerdo? Okay. Y... Rogelio. Ajá. Y la definición ahí del teorema 3 implica también al revés, o sea que si es continua, es derivable. No, y de hecho es lo que sigue aquí en el libro. Okay. Sí, de hecho aquí viene... aquí estaba, nada más que ahorita no lo encuentro. Sí, no, la función no puede... Ok, una función derivable es una función continua. Entonces nosotros tenemos... Tenemos una cajita donde ponemos todas las funciones continuas. Y aquí tenemos una cajita donde tenemos todas las funciones, digamos, derivables, ¿no? Ok, todas las que sean derivables están aquí y por lo tanto son continuas. Pero hay continuas que no son derivables en todos sus puntos, digamos. Por ejemplo, esta que, como vimos, hace una... Esta sigue siendo continua, pero como se quiebra, ya no puede ser derivable en este punto. ¿De acuerdo? Ok, gracias. Sí. Sí, eso es muy importante y venía aquí en el libro, nada más que no recuerdo en qué parte. Aquí. ¿Alguna otra duda? O sea, a fuerza tienen que ser como curvitas o qué. Sí, que no, o sea, que no pase ninguno de los 4 casos que leímos. O sea, en este caso, pues es continua, pero
cambia drásticamente de dirección, ¿no? O en este caso que de repente va hacia arriba y luego, bueno, hacia abajo. O, bueno, estos son los casos donde, bueno, aquí es continua, pero como tienes esta pendiente que es vertical y no puedes dividir entre cero, esto no va a ser posible, ¿no? Y bueno, estos son los casos de donde está discontinua. Pero entonces tiene que ser como, sí, como curviada y que no tenga estos momentos donde, bueno, me voy hacia abajo o totalmente hacia arriba, ¿no? Ok, si no tienen dudas, pasamos a los ejercicios. Además, déjenme quitar esto de... Ok. En la página están cargados los ejercicios donde está el día 14. Aquí están. Y pues si no pueden o no quieren, aquí los pongo en pantalla. No, perdón. Ok. Ya que hicimos, ya hablamos de la definición de la derivada y hablamos de, bueno, cuando algo es derivable es continuo. Luego lo que sigue es, bueno, a partir de la definición, tú demuestras estas fórmulas generales y eso lo vieron en cálculo 1. Y bueno, el punto es que aquí ya tenemos las reglas, ¿no? ¿Tienen duda con las reglas? Digo, más que nada, pues las que usamos nosotros son estas, ¿no? Y estas, ¿no? Y ya. Ok. Entonces, tú tienes una definición de derivadas, tú tienes que lo derivable tiene cuando no es derivable y cuando es derivable, pues resulta que es continuo. Y por último, a partir de la definición, tú obtienes estas reglas, ¿no? Ok. Ok, ahora sí los ejercicios. Aquí está. Aquí. Ok. ¿Alguien quiere contestar este? ¿El primero o cuál? Ajá. No, bueno, el primero sería este y ya está contestado, ¿no? El segundo. Sería, bueno. Menos 3, x a la menos 4. No sé si lo quieras pasar para abajo o lo dejamos. Bueno. Lo voy a pasar para abajo. Ok. ¿Alguien quiere hacer el siguiente? Sí. Pues es menos 4, ¿no? Menos 4 por 1 sobre x a las 5. Ajá. Ok. ¿Alguien quiere hacer el tercero? Sería menos 3 arriba y abajo quería x más 2 a la 4.
¿Ok? Y el siguiente. Es menos 4 por 1 sobre x más 3 a la 5. Ajá. Ahí está. Ok, ¿y este? Menos 6 por 1 sobre 1 sobre 2x más 2 a la 4. Oh. Menos 6 Ujú. sobre 2x más 2 a la 4. Ok. De acuerdo. Aquí es el menos 3 y luego el 2 y te da el menos 6, ¿no? ¿Y este? Es menos 8 sobre 2x más 3 elevado a la 5. Ok. Menos 8 sobre 2x más 3 elevado a la 5. Ok. Ahora, vamos a pasar a ver las derivadas de funciones que van desde R2 hasta R. Es decir, lo que habíamos hecho aquí, simplemente obtener la derivada. Es decir, tenemos lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Tenemos nuestro eje X y nuestra f de X. Y simplemente obtenemos lo que definimos como aquí, como la pendiente, ¿no? La M. Ahora tenemos tres variables. Aquí es XY, ¿verdad? XY y f de XY. Y la derivada parcial es, bueno, estoy en este punto, voy a ver qué pasa si solo me muevo en X, ¿no? Nada de Y. Entonces esa viene siendo la derivada parcial de f con respecto a X. Luego, estoy en este punto y voy a ver qué pasa si me muevo solo en Y. Nada de X, ¿no? Esa es la derivada parcial de f con respecto a Y. Ok. Ok, primero, por ejemplo, tenemos la derivada parcial de f con respecto a x, que a diferencia de antes decíamos, bueno, derivada de f con respecto a x. Ahora hay un pequeño cambio en el que son como 6 es al revés. Y ya, eso es todo lo que cambia, ¿no? Fingimos que la y está ahí como una constante, un número cualquiera, y derivamos. Tenemos 1 sobre x al cuadrado y, nos queda menos 2 por 1 sobre x al cubo y. Ok, ¿alguien quiere hacer esta? Es menos 3 sobre x a la 4 por y. Ajá. Ok. Esta.
Menos 4x a la 5y. Ajá. Abajo, pues, Aquí. Ok, la siguiente ahora es respecto a Y. Sería menos 6 sobre x más 2y a la 4. Ajá. Sí. El siguiente. Menos 12 sobre x más 3y a la 5. Ok. 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 Ahora está. Sería menos 9y sobre 3y x más 2 a la 4. Ok. Ya está. Es menos 4 por 2, perdón, sería menos 8xy sobre y por x cuadrada más 3 a la 5. Es menos 8xy o yx Ok. Ajá. sobre y por x cuadrada más 3 a la 5. Ok. Y por x cuadrada más 3 a la 5. Ok. Aquí. Ahora esta con respecto a Y. me salió algo larga, pero no sé si sea así. Sí. Coseno de x y cuadrada más 2y cuadrada por el seno de x y cuadrada. Más 2y cuadrada Ajá. por el seno. Ajá. De x y cuadrada. No sé si esté bien.
Creo que sí. ¿Alguien le salió distinto? Ahí está. A mí me salió coseno de xy cuadrada. A ver, y seno de xy cuadrada por x a la 2y. Más, ¿qué seguía? Y Ajá. menos seno de xy cuadrada. O era menos y seno de x cuadrado. Sí. Menos seno Seno de... de xy cuadrada Ajá. por 2xy. XY. Ok, ¿y de dónde salió esta Y? ¿Cuál? Esta. ¿O yo copié mal? Es la que se deja constante cuando derivas la otra. Sí, es la que se deja constante. Pero la derivada de coseno no es seno. Bueno, no me acuerdo. No, es menos seno. Entonces ahí me equivoqué. Pero sería menos y seno de xy cuadrada, ¿no? Es como la primera, la que dijo Manolo, pero en vez de más es menos. Ok. Ay, me faltó la x también del argumento del coseno. Ajá. Sí, nada más que ahí es la que yo puse es coseno de xy cuadrada, pero ahí es menos seno y luego de y. Pero bueno, podría ser, también se podría poner así, pero creo que es mejor si la ponemos junta. Y el menos adelante de la y. Ok. Entonces, así multiplicando. Ajá. Ok. A la mía le faltó un menos y una x ahí. Ok. En vez de más, menos y una x ahí es donde está 2y cuadrado. O Y bueno, ya quedarían las dos iguales, ¿no? Sí. Ok. Ok. ¿Alguien quiere que lo hagamos o...? Sí, porfa. A ver. Tenemos... Tengo lleno aquí. Ok. Tenemos... Era f de xy. Uy, se me olvidó. Y coseno... Ajá. De x y al cuadrado. Ok. Ahora, esta es... una multiplicación, ¿no? Entonces es la derivada del primero por el segundo. Y nosotros vamos a tener que la derivada de f de xy con respecto a y. Bueno. Ok, derivada de y, pues 1, ¿no? Por el segundo este se queda igual. Y cuadrada. Ok. Más el primero, que se queda como si nada, por la derivada del segundo. Ok, derivada de coseno menos seno. Y lo de adentro queda como si nada, ¿no? Ok. Y la derivada de lo de adentro. La x es como si fuera una constante, ¿no? Derivada de x por y al cuadrado, pues 2x por y, ¿no? Y de aquí sale. Ok, si reordenamos todo esto, nos queda coseno de x por y al cuadrado más 2x y cuadrada por menos seno de x por y al cuadrado. Y ya está nuestra respuesta, ¿no? Aquí. ¿Tienen dudas?
Yo tengo una. Ajá. ¿Qué habías dicho antes de empezar con lo de derivadas parciales de que su interpretación? Ok. La derivada... ¿Quieren? Busco... Aquí. Bueno, voy a usar esta... Sí, con esta foto. Rayos. Tipo Firefox. Ok, bueno, aquí tenemos una función en 3 dimensiones y queremos ver gráficamente qué significa la derivada de f con respecto a x, la derivada parcial de f con respecto a y. Ok, aquí tenemos a y, aquí tenemos a x, y aquí tenemos a f de x y. Ok. Si yo me encuentro en este punto de la gráfica, la derivada parcial de f con respecto a x, lo que me dice es cómo cambia f si solo me muevo en dirección paralela al eje x. Es decir, cuál es el cambio de la función si solo me muevo hacia acá. Y bueno, vemos que el cambio es positivo, ¿no? Se mueve ligeramente hacia arriba, ¿no? La función. En este caso, el cambio es positivo. La derivada parcial de f con respecto a y es cuál es el cambio en la función si yo me muevo en una dirección paralela al eje y, es decir, hacia acá. Ok. Y la derivada parcial de f con respecto a x es drásticamente distinta que la derivada parcial de f con respecto a y. Aquí está subiendo ligeramente y aquí bajas precipitadamente, ¿no? Hacia acá. En este caso es menor a 0. Entonces, lo que nos dicen las derivadas parciales es, bueno, voy a dejar a las demás variables detenidas, no se van a mover. ¿Y qué pasa si solo muevo una, no? En este caso, ¿qué pasa si solo muevo x? En este caso, ¿qué pasa si solo muevo y? ¿Sí? Sí. Entonces de que, por ejemplo, derivar la función con respecto a x, solo estamos moviendo x, vaya. Sí. Y queda como una constante. Ok, gracias. Roger. Ajá. ¿Y la interpretación de la derivada implícita cuál sería? Aquí gráficamente. Mejor ¿Será que los dos se muevan? O eso ya más adelante lo veremos. Sí, mejor lo dejamos para el día que es de derivada implícita. Ok, va. Sí, está en el calendario. Ok. ¿Alguna otra duda de la derivada parcial?
Aquí. Bueno, vamos a hacer el último. Sería... Aquí se traba. Ahí está. Aquí pueden ver el último. Sí. Ok, les doy unos momentos para que lo hagan. Me salió coseno de x cuadrada y menos x cuadrada y seno de x cuadrada y. Coseno de x cuadrada y. Menos. Ajá. X cuadrada y. Perdón. Ah. Bueno. Sí, todavía no iba al seno. Bueno. Y... Por x cuadrada y. Ya. Aquí. Esta x cuadrada era la constante que acompañaba a la y aquí. Y esta y era la que teníamos acá, ¿no? Y ya está. Aquí. ¿Tienen dudas sobre este? Aquí. Bueno, así como tenemos, por ejemplo, tenemos una función f de x, no sé, x a la 4, su primera derivada es 4x a la 3, su segunda derivada es 12x a la 2, y ok, así como tenemos primera y segunda derivada para las funciones de una sola variable, vamos a tener primera y segunda derivada parcial para funciones de más de una variable. Ok, vamos a empezar con f de aquí. Ok, f de xy es una función dada por x al cubo por y al cubo. Ok, su primera derivada parcial es 3x al cuadrado y al cubo, y la segunda la denotamos como df al cuadrado, y aquí ponemos dos veces lo que queremos hacer. Ok, entonces este caso sería 6x por y al cubo, ¿de acuerdo? Me fui yendo choco. Hagan df de y la segunda. Que ahorita les doy unos momentos. Ok.
¿Ya tienen esta? 3x a la 3, y a la 2. Ajá. Sí, esta. 6yx cúbica. Ok. Ok, aquí la primera derivada pues, gráficamente es el cambio, ¿no? Aquí, si yo grafico f de x, voy a tener esto, ¿no? Y la primera derivada me dice cómo, bueno, de hecho está tocando 0, pero, ay, bueno. Ok. Aquí tenemos f de x, ¿no? La primera derivada me dice, bueno, cómo cambia la función a lo largo del dominio, ¿no? Y pues es 4x al cubo, sería algo así, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo la primera derivada, y la segunda derivada es cómo cambia el cambio a lo largo del dominio, ¿no? Y esta sería algo un poquito más abierto, ¿no? Están cerrando. Algo así. ¿Ok? ¿Por qué? Porque al principio nuestra función va cayendo y luego sube, ¿no? Y eso se expresa en la primera derivada. La función va siendo negativa, pero cada vez menos negativa, y luego es positiva y cada vez más positiva. ¿Por qué? Porque primero va bajando, pero cada vez va bajando menos, y luego empieza a subir y cada vez empieza a subir más. Luego, ¿cómo cambia el cambio? Es decir, cómo se va transformando la verde. Eso nos lo dice la segunda derivada, que es la gráfica negra. Bueno, primero empieza siendo en los puntos muy negativos, va aumentando muy rápidamente. Sí, por ejemplo, aquí siempre está positiva la segunda derivada. Y cada vez va aumentando más lentamente y de repente empieza a aumentar cada vez más rápidamente de nuevo, ¿no? ¿De acuerdo? Esto lo sucede igual con estas, solo que con estas lo veríamos bueno, ocuparía algo un poquito voy a tratar de hacerlo. Ok. Con estas... Bueno, no voy a graficar exactamente pero la idea es... Bueno, digamos que tuviera yo aquí un cono, ¿no? Que yo parto... Así. Estoy en este punto. Y la primera derivada... Este es X. No, este es Y, ¿verdad? Este es X. Y este es f de XY, ¿no? Ok, la primera derivada de f con respecto a x me dice cómo cambia la función si yo solo me muevo para acá, ¿no? En este caso me va a decir, bueno, cambia de esta forma, ¿no? La primera derivada de f con respecto a y, derivadas parciales, pues me dice cómo cambia cuando me muevo en este sentido, ¿no? Bueno, pues se mueve así. Y las segundas derivadas parciales nos van a decir cómo cambia el cambio, ¿no? Tendríamos otra función. ¿Sí? ¿Tienen dudas de eso?
Ok. Esta función, como es un cono, si yo le hago un tajo en X, voy a tener una parábola, ¿no? Y voy a tener lo mismo que vimos hace rato, ¿no? Va a ser una parábola, luego va a ser una cúbica y luego va a ser otra parábola, ¿no? Ok. Eso lo vemos aquí, ¿no? Aunque aquí empieza siendo... Bueno, así, perdón, esta es la función, ¿verdad? Bueno, digamos que empecé con f de xy, que es x a la cuarta con y. Ok, la derivada de f con respecto a x, pues me va a dar 4x al cubo con y. Y la derivada de f con respecto a... Aquí creo que para que nos quede un conito debería ser así cuadrada, ¿no? Ok. Ok, 2 veces. Tendríamos algo así. Ok. Y visto nada más enfocándome en f y en x, tendría lo que ya habíamos visto, ¿no? Okay. Las segundas derivadas parciales nos dicen cómo cambia el cambio cuando solo me muevo primero en x y cómo cambia ese cambio si sigo solo moviéndome en x, ¿no? Ok. Luego tenemos las derivadas parciales cruzadas. O sea, nosotros ya hicimos df con respecto a... Voy a decirles un... Ok. Nosotros tuvimos df con respecto a dx y df con respecto a dy. Ok, de aquí obtenemos df 2 veces con respecto a dx, ¿no? La segunda derivada parcial. Y de aquí df con respecto a dy, ¿no? 2 veces. Ok. Ahora, también tengo la función del cambio en x. Y luego yo quiero saber cómo esta función del cambio en x se ve afectada si decido que y no va a ser y0, ahora va a ser y1. O sea, si decido alterar nuestra función de cambio, pero no en x, sino en y. Y decido alterar nuestra función de cambio, no solo en y y luego en x. ¿Okay? A ver, voy a tratar de hacer una imagen que nos permita ver eso. Es... está muy fea. Ok, bueno, ya tenemos un huevo, ¿no?
Aquí. Ok. Bueno, tomé un mal ángulo, pero ok, aquí está lleno y aquí está X. Ok, hacia arriba está f de xy. La derivada parcial nos dice, por ejemplo, estoy aquí, nos dice el cambio, ¿no? La segunda derivada parcial de x primero y luego de x de nuevo, nos dice cómo va cambiando. Era lo que ya teníamos, ¿no? Que, bueno, en este caso sería una línea, ¿no? Primero va bajando y luego va aumentando, ¿no? Después, si yo hago la derivada parcial de x con respecto, ok, si a la derivada parcial de f con respecto a x la derivo con respecto a y luego, lo que estoy teniendo es qué pasa con esto cuando lo muevo hacia acá. O sea, qué pasa cuando... Aquí. Cuando en vez de hacerla ahí, la hago por aquí, ¿no? ¿Y qué pasa cuando la voy haciendo para acá? O qué pasa con el cambio, ¿no? Y, por ejemplo, en este caso que tenemos la función... tenemos f de xy igual a x cuadrada más y cuadrada. La parcial de f con respecto a x nos va a dar 2x, ok, que es la línea roja. Y la segunda parcial de f con respecto a x dos veces nos va a dar 2, ¿no? Que ¿sí nos da 2? Sí, entonces quiere decir que ok, esta es una línea con pendiente 2 y simplemente nos dice que ya no hay cambio, ¿no? Con respecto, o sea que la pendiente es la misma pues sí, tenemos una línea y su pendiente es 2, ¿no? La línea roja. Luego, ¿qué pasa si lo hago con respecto a y? O sea, respecto a x y luego respecto a y. Pues vamos a tener que aquí no hay ninguna y, entonces esto es 0. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que no importa cuánto cambiemos y, vamos a tener la misma línea, solo que desplazada. ¿De acuerdo? Ok, ¿tienen dudas? Yo creo que vamos bien. Ok. Sí, todo esto lo vieron ya con la maestra. Todavía no vemos derivadas parciales, nos quedamos en límites. Ok. O sea, límites de una función. Oye, Rogelio, Ajá. yo tengo una pregunta. Sí. Que bueno, será que no he estudiado los derivadas parciales, pero bueno, yo tenía entendido que cuando estás haciendo una derivada parcial con respecto a, por ejemplo, a x, pues la y la vas a ignorar por completo, ¿no? Ajá. Simplemente la vas a ir pasando como... Ok, dices que me equivoqué aquí. ¿O dónde?
pues es que de aquel lado pues derivaste la x al cuadrado, pero no pasaste más y al cuadrado. Esa es mi pregunta. Esta, Ahí ya, aquí, bueno, aquí tengo una suma, ¿no? O sea, aquí esto es una constante, digamos, esto es un 3. Entonces, derivada de x cuadrada más 3, pues me queda 2x y este 3 se vuelve 0. Acá, como se está multiplicando, no me acuerdo dónde estaba. Ok, acá como se está multiplicando, pues sí tengo que cargar con ella, ¿no? O sea, si esto fuera un 3, pues 3 por x a la 4, la derivada sería 12x al cubo, ¿no? Pero bueno, o sea, aquí está mi 3, ¿no? Que lo sigo cargando. Sí, la trato como una ok. constante. Sí. Ya Y entendí, entendí. Sí, muy bien. como está sumando, no me tengo que encargar de ella, ¿no? Ok. Bueno, ahora tomen f de xy, la misma. Y obtengan la derivada parcial de f con respecto a x. Luego la segunda derivada, no, con respecto a y. Luego la segunda derivada de f, primero con respecto a y y luego con respecto a y. Y por último, la derivada parcial de f, primero con respecto a y y luego con respecto a x. Ok. Aquí está. Calculen estas tres. Sería 2y, 2 y 0, ¿no? Ajá. Sí, lo mismo que acá. Ajá. 2y, 2 y 0. Ya está. De nuevo, ¿qué pasa? La función del cambio de la función f de x, y con respecto a nada más a y, pues sería otra línea vertical que mira hacia nosotros, ¿no? Como es una línea, pues su pendiente es 2. Y si yo digo, bueno, ¿cómo cambia esto con respecto a x? No cambia, siempre van a seguir siendo líneas, ¿no? Y ya. Ok. Las derivadas parciales pueden ser también respecto a muchas variables. Por ejemplo, digamos que tengo f de x, y y z. Entonces voy a tener, no sé, x, y más yz más xz, ¿no? Ok, y aquí puedo tener sus derivadas parciales. Aquí debí empezar con x. Ok, sus primeras derivadas parciales. Y aquí voy a tener, por ejemplo, 3 segundas derivadas parciales por cada una que empiezo, ¿no? Aquí debía ser x. Y xz. ¿Sí pueden ver bien la pantalla? Estoy viendo un Sí. poquito. Aquí. Bueno, hagan estas. Entonces voy anotando los demás.
¿Ya respondemos? Sí, la primera. Es y más z. Ok. La segunda, ¿alguien más? X más Z. Ajá. ¿Alguien más la tercera? X más Y. Ajá. Ok. Esta. Es 0. 0. Ok. Esta. 1. Esta. 1. Esta. 1. 0. Ajá. 1. Cero, ¿no? La de abajo. Sí. ¿Sí me escucharon? No. Sí, también. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Creo que se Sí. quitó de la pantalla. Ajá, Sí, no sí. sé. ¿Ahora la ven? Sí. Ya. Ok. Sí, como que se me fue el internet. Ok, esta. Es cero la de abajo. No, es uno, ¿no? No. Es 1. Sí, porque aquí hay una Z. Ah, sí, cierto. Aquí. 1. 1. Ajá. Aquí. Es 1, 1 y 0. No te adelantes, Carlos. Ah. Ok. Y, No voy a romper el micrófono, ya no voy. y ya esa es la idea de las derivadas parciales. Vamos a hacer una sale un poco más difícil. Roger, una pregunta. Bueno, y ahí la gráfica de las derivadas parciales serían planos. O en esa de, bueno, la primera, digamos, de Y más Z. Y más Z. Bueno, aquí tendrías que... Bueno, para empezar estamos hablando de 4 dimensiones. Y sí, tiene la pinta de que las primeras serían planos. Y por eso pues ya no hay como movimiento, ¿no? Sí. Ok. Sí. Sí, es que, bueno, la gráfica de esto pues sería como un hiperplano, ¿no? Y entonces por eso no cambia cuando la derivas la primera vez, ¿no? Así se queda. Como, como antes aquí cuando teníamos, bueno, esto es una línea, entonces cuando la derivo me queda una constante. Aquí, bueno, esto es un hiperplano, entonces cuando lo derivo me queda una constante, ¿no? Y esta constante va cambiando con respecto a Y y a Z. O sea, como que se va moviendo porque no es un plano derechito, ¿no? Más o menos. Y ya. Pero bueno, eso es muy difícil de ver en 4D. Este. Ok. Ahora. em, ok, vamos a tener una f de x, y, z. Que sea igual a. Bueno, ponerle coseno de x por y por z. A ver si no me arrepiento. Ok. Y vamos a hacer sus primeras derivadas parciales. Así. Ok.
Sus segundas derivadas parciales. Mm, ok. La primera es menos YZ coseno de XYZ. Menos YZ, seno, ¿no? Digo, sí, seno de XYZ. Ok. Van a salir bien grandes, ¿verdad? Sí, sobre todo las de segunda orden. Ok, bueno, ahorita te muevo un poquito el pizarrón. Ok, la segunda. Es menos XZ Menos por seno de XYZ. ¿Quién estaba hablando hace rato quiere decir esta? Menos seno de XYZ por XY. Seno de XYZ por XY. Ok. Voy a mover estas de aquí. Ok, ¿alguien tiene esta? Es menos Y cuadrada por Z cuadrada. Menos Y cuadrada, Z cuadrada, ajá. Por coseno de XYZ. Coseno de XYZ. Ok, esta. Es la de XY, ¿verdad? Ajá. Yo tengo menos Z por seno de XYZ. Menos Z por seno. De XYZ Ajá. más XYZ cuadrada. Más X, Y, Z cuadrada. Ajá. Por coseno de XYZ. Por coseno de XY.
Z. Mm, Es que me acabo de dar cuenta que yo tengo la de f de x diferente. esta. Sí. Bueno, aquí creo que debe ir como un paréntesis, ¿no? Sí. Ok. Aquí, ¿y por qué? No, creo que yo lo hice mal, porque yo tengo nada más coseno de x y z por y cuadrada, z cuadrada. Coseno de x y z por... Ah, ok, te faltó sacar estas como constantes. No, de hecho tengo lo mismo, pero con el signo positivo. Porque la derivada de menos seno es coseno. Es menos coseno, sí. Pero es que te faltó bajar el signo porque acá arriba bien, tiene menos YZ, seno de X, YZ. Entonces sí debe ser negativo abajo, la de X de X. Sí, ya vi mi error. Gracias. Ok, todo esto se pasa aquí abajo igual. Este seno pasa como coseno, ¿no? Y estas constantes que ven aquí, pues terminan siendo lo que les da los cuadrados, ¿no? A las variables, porque ya las teníamos repetidas. Y ya. Ok, ¿alguien tiene este? Ok, ¿quieren que haga alguno o está bien así? El de abajo me salió menos y por el seno de x, y, z. Ajá. Más Ok. z por menos y. Ajá. Por el coseno de x, y, z. Ajá. Por x, y. Por... Así. Ok. No sé si está bien. Sí, sí está. Ok, ¿alguien tiene duda? Ok. Ahora nos pasamos a estos. ¿Le puedes dar tantito para arriba, Roger? Es que no veo. Perdón, para ver está así. Sí, ahí está bien. Aquí.
Pues sería menos z por seno de x, y, z. Menos x, y, z cuadrada por coseno de x, y, z. Ok. Sí, ahí está. ¿Tienen esta? La de DYY. Ajá. Coseno de XYZ por XZ. Ok. Bueno, en este caso deriva seno y esta x y z pasan como constantes, así que te queda xz, xz, ¿no? Ajá, sí, sí. Que por lo que es lo mismo, pues Y el menos también. Ajá, y arrastras este menos, ¿no? Y ya. Ok. Y la otra creo que... Ay, ya, sí. Aquí. Ajá, perdón. Sí. Creo que la tercera es menos x por seno, sí, menos x por seno de x, y, z. Ajá. Menos x cuadrada, y, z por coseno de x, y, z. Ok. Ajá. Bien. Bueno, estas salen similares y creo que se nos está acabando el tiempo. Bueno, entonces, si yo tengo dos variables, me van a salir 4 segundas derivadas parciales, ¿no? Me va a salir xx, xy, yx y y, ¿no? Si tengo tres variables, me van a salir 9, ¿no? xx, xy, xz, yx, y, yz, zx, zy y zz, ¿no? Ok, si no quiero escribir toda la fracción, yo puedo simplemente escribir, por ejemplo, tengo, no sé, f de x y z, que es una multiplicación. Ok, en vez de escribir toda la fracción, yo puedo escribir nada más, bueno, f de xx, esto me queda 0, ¿no? O algo así. Ok, puedo hacer f de xy, que vendría siendo la segunda derivada parcial de x, pero ahora con respecto a x, y luego y así. Y también para las primeras derivadas, ¿no? Yo puedo hacer nada más f de x. Esto en forma de fracción sería así. Pero, no sé qué, ¿verdad? Pero con esto ahorro tiempo, ¿no? Y ya.
eso sería todo lo de las derivadas parciales. Entonces hoy empezamos con... Ok. Empezamos con esto, que es la definición de la derivada, luego, bueno, su representación gráfica. Luego, bueno, cuando no existe la derivada. Y luego que si la derivada existe, entonces tenemos nuestra función continua, ¿no? Después, ya que tenemos la definición de la derivada, obtenemos las reglas de las derivadas y ya sabemos derivar. Ahora, cuando tenemos más variables, definimos la derivada parcial como qué pasa si derivo a f con respecto a x y mantengo a todas las demás variables constantes, ¿no? Ya con eso hablamos de derivadas parciales de primer orden, que sería de f de x, y luego ya derivadas parciales de segundo orden, que sería de f cuadrada, sobre de x dos veces, o sobre de x y luego de y, y eso es lo que estuvimos haciendo ahorita. Y ya nada más vimos cómo abreviar un poquito la fracción, ¿no? Ok, eso sería todo. ¿Tienen alguna duda? Pero todavía no se vayan para pasar lista. Ok, Aguilar Morales, Carlos Alberto. Presente. Ok. Aragón Landa. Sebastián, ¿no? Ok. Barbosa. Aquí. Castillo Velázquez. Aquí. Castro Pérez María Alexandra. Ok. Cervantes de la Garza Ileana Itzel. Presente. Cuellar Sosa Leticia. Ok. Delgado Blanco Daniel Arón. Díaz Esparza Muñiz José Manuel. Presente. Esparza Villalobos Mónica Miranda. Presente. Fabián Zavala Murillo. Flores Hernández Miguel Ángel. Presente. Ajá. Fuentes Romero Jesús Marcelo. Presente. Gámez Luna Ana Lucía. Presente. Gámez Rodríguez Dayana. Presente. García Rosas Miriam Shaday. Ok. Mariana García Vázquez Mariana. Presente. Garza Bernal Patricia Guadalupe. Presente. Garza Salinas Daniela. Presente. González Ubaldo Yair Adrián. Presente. Guadiana Rodríguez Daniela Lucía. Presente. Hernández Brenda Llanet. Presente. Lenin Román García Rodríguez. Presente. López Cardona Fanny Abisaí. Presente. López Vargas Carlos Alberto. Presente. Sí. Lozano González Mauricio Alejandro. Presente. María Domínguez Gutiérrez. Presente. Mata Treviño Sebastián Daniel. Medrano García Paulina. Presente. Novelo Llanas Adrián.
Ok. Ramos, Evelyn Yaresi. Presente. Rangel Lomelí, Fernando Emanuel. Presente. Rocco Silva, Carlos Alberto. Presente. Rodríguez Colunga, Fátima Lisbeth. No le funciona el micro, pero sí está aquí en la clase. Ok. Rodríguez García, José Ángel. Presente. Ok. Rodríguez Vega, José Agapito. Presente. Román Osvaldo García Hernández. Presente. Salazar, Mónica Susana. Tirado Vidal, Jorge Alejandro. Treviño Guerrero, Melissa Montserrat. Treviño Hernández, Gerardo Ramón. Aquí. Vázquez Mellado, Manyo, Paulina. Aquí. Vera Leiva, David Josué. Aquí. Ruiz Amaya, Giovanna Estefanía. Presente. Okay. González Loza, Luz Fernanda. Ella era la que se le empalmaba con una clase, creo que todavía no lo puede resolver. Ok. Gómez Solís, Héctor Fernando. Santos de la Garza, Iliana Itzel. Y José Alfredo García Acosta. Presente. ¿Alguien faltó? Yo tampoco dije presente porque no es, o sea, se me fue el internet 10 minutos y ahorita acabo de regresar cuando estaba pasando lista. Aquí. ¿Alguien más? Falté yo. Ajá. Soy Israel González Lozano. ¿Cómo? ¿Raúl? Israel González Lozano. Israel. A ver, me lo escribo y ahorita lo busco. Ok. ¿Alguien más? Sí, está en la otra computadora. Bueno, pues eso sería todo. Nos vemos mañana. En el chat puso alguien que está teniendo problemas con el micrófono y el internet. Se llama Melissa Montserrat. Ok. Oye, Rogelio. Ajá. Me dice Sebastián Aragón que se le fue la luz, pero que aquí estaba. Ok. Sí, creo que sí lo escuché. Voy a tener la grabación.